Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio de doctrina básica que no es teología sistematizada, es simplemente palabra de Dios en su escritura. Mira, vamos al libro de Juan, capítulo 10, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre la puerta el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño, al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí podemos entender que las personas que creen en nuestro Señor Jesucristo, o dicen creer, tendrían que tener una condición que es no seguir a alguien extraño, sino reconocer la voz del pastor que va delante de ellas, que es nuestro Señor, y querer hacer la voluntad de Dios. Podemos entender que uno de los milagros de conversión más impactantes que existen en la Escritura es la conversión del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Hechos: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallare algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si vemos el carácter de este hombre, no le importaba si eran mujeres o eran hombres. Y este hombre en este estado, pues no era una persona que siguiera a nuestro Señor Jesucristo, sino por el contrario. Entonces, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesucristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando el Evangelio de Juan
El capítulo 10 dice: de cierto te digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, este es ladrón y salteador. Jesucristo es el verdadero pastor y es el que va delante de las ovejas. Dice, cuando las saca, las ovejas conocen su voz y le siguen. Por eso, porque conocen su voz. Y entonces, aquí lo que Saulo escuchó fue la voz del Señor. Cuando le dijo: yo soy Jesucristo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dice que él, temblando, le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces la misma voz le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ya el Señor no le dijo nada, sino mandó a su siervo Ananías después para que hiciera lo que el Señor está diciendo aquí. Dice entonces en el versículo 10: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Otro que escuchó su voz y le siguió, quiere decir que obedeció lo que Cristo le estaba diciendo. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la ciudad, a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí que él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Si tú te das cuenta, cuando el Señor dice las ovejas van delante, no dice que el Señor va delante y que las ovejas oyen su voz y le siguen. Y si tú te das cuenta del profeta Isaías, cuando dijo: ¿quién ha oído nuestra voz? ¿Quién ha oído nuestro llamado? ¿Y sobre quién se ha mostrado la mano de Yahweh? Es quien ha oído. Y el llamado entonces es por la palabra y recibida por nosotros en los oídos. Cuando Saulo de Tarso se convierte, lo primero que hace es decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Y yo contemplo aquí que no hay planes, ni hay proyectos que el hombre haya podido decir para que Dios lo acompañara. Dijo: ¿qué quieres que haga? Y actualmente lo que quiere Dios
que nosotros hagamos, primero es oír. Porque la Escritura dice que por el oír viene la fe. Por el oír palabra de Dios. Antes de hacer nada, tiene uno que saber qué hacer. El Señor tiene que decirnos qué hacer, qué predicar, qué ayudar. Y aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, habla casi de las mismas cosas. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces mucha gente no alcanza todavía a ver que hasta la misma profecía de nuestro Señor Jesucristo dijo que en los postreros tiempos hasta gente con fe será engañada. Si dice el Señor que las ovejas huyen de los extraños, lo que nosotros debemos hacer es agudizar nuestros oídos espirituales para escuchar únicamente la palabra de Dios. Dice el versículo 2: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ya viene y ahora ya está en el mundo. Cuando nosotros vemos lo que dice Primera de Timoteo, versículo 14, dice, el apóstol está escribiéndole a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo primero que debemos oír es la voz de nuestro Señor Jesucristo cuando nos dice que Jesucristo es Dios. La gente que no conoce debe conocer al que le va a hablar. Cuando tú vayas a predicar, ahí en el capítulo 5 de Primera de Juan, también dice: todo aquel que cree que Jesucristo o que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. No puede haber una persona que tenga creencia que no obedezca la palabra de Dios. Porque cuando dice que los demonios creen y tiemblan, es que los demonios saben quién es Dios, pero no le obedecen. Y entonces dice acá: en eso conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que conoce que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, ahí mismo, desde el versículo 15, dice, y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando nosotros escuchamos atentamente a Dios y hacemos su voluntad, también entonces Dios entra en un diálogo con nosotros y luego Él escucha y nosotros hablamos cuando le pedimos las cosas que están dentro de su voluntad. Pero antes debemos saber que dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así seas religioso, religiosa, sacerdote, pastor, lo que quieras. Si tú oyes los mandamientos y no los haces, no eres de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que es nueva criatura en Cristo, ha dejado todas las cosas viejas en el pasado. Solamente el que practique el pecado es del diablo. Pero dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y aquí es donde ya entra un poco la aclaración, si alguien tuviera una duda de lo que acabamos de leer, de quién es Jesucristo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos, amén. Entonces, cualquiera que tenga conciencia de que Cristo es el que entra por la puerta, que Él es el pastor de las ovejas, tendrá que creer que la palabra dice que Él es Dios. Dice, Cristo ha venido y nos ha dado entendimiento para saber quién es el verdadero. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y en el libro de Juan, también ahí en el capítulo 10, en el versículo 30, desde el 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre uno somos. Pero entonces, por andar predicando esto de que Él era Dios, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Si algo va a tener oposición en la prédica, es que tú prediques lo que Cristo ha sembrado en el corazón por fe a través de su palabra. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esta es la palabra de Dios. Yo tengo que escuchar lo que es palabra de Dios sin componerle ni ponerle alegorías ni cosas de hombre ni nada de esas cosas mezcladas, porque la mezcla es lo que hace que la levadura
se dé para el pecado. Y si vemos el capítulo 11 de Juan, en el versículo 28 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Juan qué? Juan 11, 29. Gracias. Perdón, 26, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida, es el 25. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿quién fue el que sopló aliento de vida en Adán? Fue Dios. Entonces, no puede haber otro Dios delante de Dios, porque su mandamiento es: no pondrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, si Cristo fuera otro Dios, ya estaríamos hablando de algo que no está coherente en la Escritura. Pero la Escritura dice: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces nosotros somos salvos por fe, pero por fe, por el oír la palabra del pastor de Jesucristo, que es el pastor que va delante de las ovejas. Las ovejas le oímos y le seguimos. Pero también decía el Señor, allá en el capítulo 10, versículo 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creas a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Amén. Ahora, si Dios está en ti a partir de que tú te arrepentiste, te bautizaste, como dice Juan 2:38, bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, entonces Dios está en ti. Y si Dios está en ti, ¿cómo puedes pecar si la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios no puede pecar? ¿Cómo te explicas eso en algunos que se dicen hijos de Dios? Porque dice en 1 Juan 3, versículo 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿En dónde deshace el Señor las obras del diablo? A partir del arrepentimiento, del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo. En ese momento en que tú te arrepientes, en el momento en que te bautizas, en el momento en que mueres, no puedes ser nueva criatura si no has muerto. Y una persona que dice que ha muerto y sigue pecando, sigue practicando el pecado y dice que es hijo de Dios, pues la Escritura dice que no, que los hijos de Dios no pecan. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Mira el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él,
y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, si eres nueva criatura, si eres salvo, dice aquí, no puede pecar porque es nacido de Dios. Quiere decir que cuando dice Corintios, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces nueva criatura es haber nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo quiere decir que se ha muerto, porque nada puede nacer si no ha muerto. ¿Cómo va uno a nacer de nuevo si no ha muerto? Nada más que no es como lo decía Nicodemo en el Evangelio de Juan 3. ¿Cómo voy a meterme otra vez al vientre de mi madre siendo viejo? No es ese nacimiento, es la práctica del pecado lo que hace que la gente no nazca de nuevo. La práctica del pecado, una y otra y otra y otra, y cada 2 días y cada 3 y cada... Eso no puede ser un nacimiento de nuevo. Entonces lo que Dios dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica. Práctica es una, otra práctica. Entonces, si nosotros no nos revisamos, no revisamos, como veíamos en la predicación pasada, la introyección, que es la capacidad que tiene el hombre de analizar su propia conciencia. Y algo que te quiero decir, en verdad, ¿sabes cuál es una de las cosas que impiden que la gente analice su propia conciencia? El estar hablando de la gente. Cuando las personas hablan de personas, es imposible que se vean a sí mismas. Y eso lo aprendimos hace muchos años. Háblame de ti, decían. Porque uno estaba hablando siempre de su familia, de sus hijos, de sus primos, de sus papás, lo que sea. Entonces una persona que ya se empieza a ver en el espejo es una persona que tiene muchas más posibilidades de que se observe como Dios lo observa. ¿A través de qué? De la palabra de Dios, no de las palabras de los hombres. Los juicios de los hombres no sirven para nada. Pero cada vez que uno se confronta con la palabra, entonces el Espíritu Santo puede hacer que la persona, al reconocer sus errores, sus pecados, pueda cambiar. Las personas que no reconocen sus pecados no van a cambiar nunca. Se van a justificar. Es que yo hago esto porque pues es que el vecino, es que yo hago esto porque pues es que mi mamá, es que yo hago esto pues es que mi esposa, mi esposo, mi hija, mi hijo. Entonces mientras vean al otro, mientras vean a personas, nunca van a poder hacer que la luz les inunde, porque la luz es eso. La luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas, y las tinieblas son aquella parte en que las personas están hable y hable de personas. Siempre hablan de personas, y para juzgar a personas, aunque dicen que no, se juzga. Entonces es muy conveniente que vayamos quitándonos la costumbre de estar hablando de personas y empecemos a hablar de conceptos y de mi espejo. ¿Para qué? Para que cuando yo me vea delante del Señor, entonces pueda tener la oportunidad de humillarme o de humillarse la gente y clamar a Dios. Y Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Y lo que no conocemos es al Señor, porque acuérdate que dice la Escritura que su pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de quién? Del Señor, de su palabra, de su voluntad. Escuchaban su voluntad y no querían, y así te contestan, yo no quiero hacer su voluntad, yo quiero ahorita hacer esto y el otro, lo que sea. Entonces, hermano, hermana, lo que podemos hacer como doctrina es primero reconocer que Él es Dios. ¿Para qué? Para que sepamos a quién vamos a obedecer.
Jesucristo no es el Hijo, ni es Chuchito, ni es nada de esas cosas. Jesucristo es Dios. Y si tú magnificas en tu espíritu quién es el que te está llamando, quién es el que te está hablando, pues tendrás temor, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y al que se escucha con mando y voz de mando, se le escucha con temor. Señor, yo tengo que obedecer, porque la condenación es por las tinieblas, y las tinieblas quiere decir que no me puedo ver yo, por las tinieblas que produce el estar viendo a los demás, a las demás personas. Entonces, ¿cuándo vas a cambiar? Nunca, porque siempre estás viendo al otro o a la otra y no te ves tú delante de Dios. Entonces te va a ser fácil seguir así, justificándote para con las fallas de todos los demás y no poder ver primero que Jesucristo es Dios y que lo que tienes que hacer tanto tú como yo, como cualquier ser humano que cree en Jesucristo es: Señor, ¿qué quieres que haga? Y aquí está en la palabra lo que Él quiere que hagas. Pero hay de ti, porque ya no es responsabilidad del Señor, ni mía, ni de ningún pastor. Ya se dijo lo que tienes que hacer. Ya es tu decisión si tú quieres obedecer o quieres así, siguiendo hacer tu voluntad. Y entonces, pues las consecuencias y las vivencias pues, se dejarán venir. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo yo te doy gracias por esta palabra. Siémbrala en mi corazón y en el corazón de todo aquel que escuche y aquella que escuche. Y que esto sirva, Señor, para que de aquí, partiendo el día de hoy en adelante, sepamos quién es el que nos ha llamado, quién es el que entra por la puerta, quién es el que nosotros debemos reconocer su voz y seguirlo. Pues tu palabra dice que tú eres el buen pastor y que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Así como Pablo, Señor, oyó tu voz, y así como Ananías oyó tu voz, Señor, y te obedecieron. Y Saulo dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? Así te decimos hoy: ¿qué quieres que haga, Señor? Tú mandas, tú eres nuestro Dios. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, por el querer como el hacer, por tu buena voluntad. Y aquí estamos delante de ti. Te amamos, Señor, porque tu palabra es lo que nos manda y tu presencia es la que nos consuela y la que nos da la certidumbre de que en el mundo tendremos aflicciones, pero, Señor, tú has vencido al mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Amén.